la bienvenida a los que nos ven por internet. Bienvenidos a todos los que nos escuchan a través de ese medio. Gracias por estar compartiendo la palabra por el medio del internet. Y vamos a empezar, hermanos. Puede abrir su Biblia, por favor, en el libro de Nehemías. ¿Ok? Un saludo a Nehemías. En Nehemías capítulo 1 vamos a estar ahí leyendo los primeros 5 versículos. Y algo que yo les quiero, el tema de hoy, hermanos, de hecho yo le puse, encuentra tu pasión, así le puse, amén. ¿Cuántos de aquí ya saben, hermanos, para qué están en este mundo? ¿Cuántos de aquí ya dicen, sabes qué? Yo ya encontré mi propósito, ya encontré mi pasión, tal vez no al 100%, pero ya sabes mínimamente cuál es tu propósito, por qué estamos aquí. Esa es una de las preguntas más grandes que pasan los jóvenes, sobre todo a qué se van a dedicar cuando están jovencitos, qué van a estudiar, qué van a hacer, y ya después vienen más responsabilidades y todo, pero mínimamente cuando estás en esa etapa llega esa pregunta que yo creo que todo mundo pasa por nuestras vidas, y algunos mínimamente tienen la oportunidad de escoger a qué lo van a hacer. Hay otros que no tuvieron la oportunidad o no tuvimos la oportunidad de escoger, simplemente ahora sí que nos echaron ahí en medio del lago y dijeron, nada porque te vas a ahogar, ¿sí? Entonces no sé cuántos de los que están aquí les pasó algo así, de que pasó como el chiste, ya cuando estaban dando la recompensa, ¿no han escuchado el chiste? Que pasa así en medio de los cocodrilos y todo, y que pasara le iban a dar la princesa y pasa alguien y llega allá y le dice, wow, dinos qué pasó. Le dice, bueno, no sé, dice, lo único que me gustaría saber es quién me empujó para poder ir a regañar, a pegarle, ¿no? Entonces muchas de las veces pasa así en nuestras vidas, de que no es algo que escogemos, algo que simplemente nos escoge a nosotros, como los que dicen yo no busco los problemas me buscan a mí. Pero hay muchas veces en nuestras vidas que nosotros podemos escoger, hermanos, mínimamente a qué nos vamos a dedicar, una de las preguntas más grandes. Si se dan cuenta, toda la creación de parte de Dios, hermanos, está interconectada. ¿Ya han visto que todos los animalitos se cooperan en común? Como lo que es la cadena alimenticia. Uno es para el otro es acá. Bueno, el ser humano igual. La otra vez platicábamos con mi esposa de algo así, de cómo está interconectado todo. Por ejemplo, las que son maestras, las que estudian para maestros, los que estudian para doctor, los que estudian, qué sé yo, para abogados, para los que estudian para ser delincuentes. O sea, todo está conectado. La única diferencia, hermanos, entre el ser humano y el resto de la creación de Dios es que nosotros necesitamos el dinero para sobrevivir, cosa que no entiendo todavía bien por qué, pero somos la única creación perdón la redundancia, de toda la creación de parte de Dios, que necesitamos eso para vivir, ¿no? Y eso a veces saca el lado oscuro de muchas personas, porque muchas de las guerras y tantas cosas que hay ha sido simplemente por esa causa. Amén. Entonces, y Dios no está de acuerdo con eso. Dios nos creó, hermano, de una manera que podamos ser como el resto de la naturaleza, que podamos integrarnos unos con otros, como lo que estaba antes de inventarse eso. ¿Se recuerdan que había el trueque, ¿no? Que era el que se intercambiaban? Yo te cambio este servicio por este otro servicio, yo te cambio frijoles, tú me das arroz y así. Pero en fin, lamentablemente hemos llegado a este conflicto que están las guerras y siempre van a haber, hermano, así que lo único que podemos hacer es orar por eso. Pero en fin, volviendo al tema, Nehemías capítulo 1, si lo tiene ahí, por favor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios así, verso 1. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes
en el mes de Quileo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Ahí nos detenemos tantito, hermanos. La mayoría conoce a Nehemías aquí, y le ha dado un repasón ahí. Nehemías estaba entre los jóvenes que fue llevado a Babilonia, que no se habla mucho, por ejemplo, en el libro de Daniel, pero estaba junto con esos jóvenes. Se cree que estaba entre las mismas, en la misma bolita, era uno de ellos, ¿ok? Entonces, aquí él sirvió en este reinado de los persas, que era el rey Artajerje. Está un poquito enredado su nombre, pero ahí para los que necesitan un nombre para el niño, ahí está, Artajerje. Artajerje, pórtate bien, imagínense. Bueno, Nehemías, tenía uno de los mejores puestos que se podía ocupar en ese tiempo y uno de los peores puestos también. ¿Cómo es posible ese suceso? Déjeme avanzar un poquito, le explico. Hoy aún en la actualidad, ¿ok? Todos los líderes tienen que llevar a sus chefs, a sus cocineros, ¿ok? Y aunque usted ve que le llevan ahí agua o bebidas y cosas así, ya fue probada por el que está ahí o fue por el que está delegado. No aceptan cualquier comida, cualquier bebida, sino por el que está siendo delegado, ¿ok? Eso no es nada nuevo. En los antiguos tiempos, era algo muy común envenenar a los líderes, ¿ok? Un trabajo que ellos hacían, ¿ok? Ahora ya no parece tan bueno el puesto, ¿no? Imagínense que le diga, oh, te voy a llevar conmigo el líder para que seas mi catador, ¿no? Para que pruebes ahí la comida antes que yo. Estaba un poquito difícil el puesto, ¿no? No sé cuántos de aquí levantarían la mano para decir, yo mero, ¿ok? Sabiendo eso, que en todos lados los querían envenenar. Bueno, uno del trabajo de Nehemías era prácticamente eso, ¿ok? Probar la comida y los vinos antes que el rey. Y aparte de eso, servirle los mejores manjares, lógicamente. También él participaba de lo que él comía, de lo que comía el rey. Y tenían una íntima relación el rey y Nehemías, ¿ok? Ambos se conocían porque aún, como vamos a ver más adelante, podían verse uno al otro la cara y saber cómo andaba su estado de ánimo del uno al otro. Bueno, ese era el trabajo de Nehemías, un trabajo que muchos querían tener y muchos no, ¿ok? Pero sin embargo no era algo que dijera, wow, ¿qué pudiera hacer él estando en esa posición? No podía hacer mucho, pero sin embargo lo que podía hacer, lo hizo. Amén. Ahora, vamos entonces, partiendo del verso 2, por favor. Dice que vino Hananín, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, ¿ok? Tenía él esa preocupación. Eso es normal. Por ejemplo, los que venimos aquí en Estados Unidos, hermanos, sobre todo cuando venimos, te ha pasado tal vez 1 año, 2 años, a los 5 años como que ya se te va olvidando un poco. Pero los primeros años, sí o no, hasta preguntas por los gallos, por las gallinas, por el perro, cómo está allá, esto, el otro, y como que te la pasas viviendo en 2 mundos, ¿no? Allá y acá y esto, el otro. Y es normal, pero esa era una de las preocupaciones que tenía aquí Nehemías. Pregunta, lo primero que les preguntas cuando vean a esto, la oportunidad, estos son de mi pueblo, de mi tierra, ¿ok? A ellos, con ellos me puedo llevar. Me imagino que hasta el rey le dijo, déjame estar pidió un día de vacaciones o algo, déjame estar con ellos para estar aquí, para preguntarles cómo está ya todo y esto, lo otro. Tenía esa curiosidad él. ¿Por qué? Porque Nehemías, a pesar que tenía un buen puesto, que no se nos olvide algo, él era esclavo, ¿ok? A pesar que tenía un buen puesto, él era esclavo.
Y los otros que habían quedado en Jerusalén estaban libres, tenían libertad. Ahora, imagínense cómo, para que más o menos vamos conociendo el corazón de Nehemías, cómo era, hermano. Estando él en posición de esclavo, su preocupación era por los que estaban libres. Válgame, Dios no la aquí. Dices, ¿cómo es posible? Pero el que estaba en posición de esclavo estaba mejor que los que estaban libres. Así muchas veces nos pasa a nosotros, hermanos, aunque somos libres, estamos todavía en esclavitud en muchas cosas, ¿ok? Continuamos, por favor, el verso 3. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia están, ¿qué? En gran mal y afrenta, ¿ok? Y los muros de Jerusalén derribados y sus puertas quemadas. Uy, dices, para esas noticias, mejor no me, como dice, ¿para qué te pregunto, no? Pero él quería saber cómo estaba el estado de ellos y Jerusalén también, ¿ok? Que era su casa, mas sin embargo le dieron puras malas noticias, ¿ok? Ahora, ¿qué hubiera hecho usted y yo con esas malas noticias? Sea honesto, no me conteste, pero conteste en su corazón, ¿ok? Yo creo que muchos hubiéramos dicho, qué bueno que yo no estoy ahí. Qué bueno que ya no estoy ahí. Qué bueno que ya estoy aquí yo. Ya estoy fuera de eso. Tranquilo, ¿sí? Pero Nehemías no era como usted ni era como yo. ¿Ok? Él sintió ese dolor de su pueblo. ¿Ok? Y vio y dijo, ¿qué puedo hacer? Verso 4, por favor. Dice, cuando oí estas palabras, ¿qué pasó? Me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante de Dios de los cielos. ¿Ok? Hasta ahí yo creo que muchos de nosotros tal vez lo hagamos. ¿Ok? ¿Te duele? Dices, está bien. No voy a ayunar un día, ¿ok? Unos días y voy a orar por mi pueblo, voy a orar por estas personas y ya. Y es válido, ¿ok? Y es bastante el hacer eso. Porque muchos hermanos, discúlpeme que lo voy a decir, pero es la verdad. A veces nos mandan hasta el papelito ahí de la petición para el día miércoles. Ore por esas personas. Lo digo públicamente, cuando manden eso, no lo ore. Cuando escuche eso, dígale, ve tú. ¿Ok? Aunque, hermanos, de verdad, o sea, si tanto es la necesidad que tienes, levántate de tu campamento, ve, porque Dios así es como te va a escuchar. Es cierto, Dios nos va a escuchar, podemos orar y todo, pero te va a escuchar más. Por eso cuando alguien me pide así, yo les digo, ¿sabes qué? Yo te voy a apoyar en tu oración, pero el que tiene que orar eres tú. Yo estoy bien. Yo cuando me está pasando algo, yo te voy a decir, apóyame en esta oración, por favor, porque estoy pasando por esto. ¿Estamos aquí? Así es como Dios funciona. ¿Ok? De la otra manera, no. O sea, sí es cierto, Dios nos escucha y todo, pero ¿sabes qué? Es bueno que tú como persona, como la que sufres esa necesidad, vayas y lo ores. ¿Ok? Aquí Nehemías hizo lo que muchos pudiéramos hacer. Pero él no bastó eso, fue más allá, fue above and beyond, como dicen en inglés, fue mucho más que eso, ¿ok? Como muchos de nosotros, muchas veces hasta ahí. Pero si se trata de ir a la iglesia una hora antes, no, pues yo puedo hacer todo, pero menos eso. No, y menos aquello, no, ni de eso ni hablamos, ¿ok? Así muchos, ¿ok? Pero sin embargo, él estaba dispuesto a hacer algo más todavía, hermanos. ¿Ok? Verso 5, por favor. Dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Amén. Y algo usted, si subraya la Biblia, subrayela ahí, por favor. Ahora yo le pregunto, ¿ese es el mismo Dios que servimos hoy en día? Dice que guarda sus mandamientos, ok, y los hace misericordia por todos los siglos. Es el mismo Dios que está ahora por los siglos de los siglos, amén. Amén, aleluya. Un aplauso a nuestro Dios, por favor.
Ahora, el verso 6 dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que haga ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Imagínense ahí, hermanos. Nehemías, el corazón de Nehemías se identifica con el pueblo de Israel. Se pone y dice, hemos pecado. Él no había hecho nada malo, pero sin embargo él dice, hemos pecado. Es una de las cosas. Ahora vamos, por favor, hasta el capítulo 2. Y vamos a leer del verso 1 hasta el 4. Ahí, por favor. Aquí él va y dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo en mis manos? Y lo primero que se le viene a la mano, dice, estoy delante del rey. ¿Ok? Ahora, verso 1 del capítulo 2 dice así, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerje, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y le serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, otra característica de Nehemías, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, es así. No es esto sino quebrantamiento de corazón. Entonces temí en gran manera y le dije al rey, para siempre viva el rey. Y cómo no estaré triste, cómo no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, la casa del sepulcro de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides entonces? Oré a Dios de los ejércitos, ¿ok? Y de los cielos. Ahí me detengo ya. Aquí, hermanos, vemos varias cosas, por favor. Póngame atención y vaya conmigo a traslades hace tiempo. Él, a pesar que estaba triste, él seguía desempeñando su trabajo. Como muchos de los que estamos aquí, que tenemos tantos problemas en nuestras vidas, a veces andamos tristes, a veces andamos enojados, y sin embargo tenemos que salir todavía a desempeñar nuestro trabajo, ¿correcto? A veces los hijos nos hacen enojar, la esposa, el esposo, el perro, los caballos, los chuchos, o sea, y aún así tenemos que salir, ¿correcto? Bueno, Nehemías era alguien responsable, alguien que no dejaba tirado su puesto nomás por una gripita o por cualquier cosa. Sin embargo, el rey dice lo conocía perfectamente bien porque él sabía que no estaba enfermo y algo le pasaba en su rostro. Como dicen, de que nuestros ojos son las ventanas del alma, ¿sí? Entonces, Nehemías, en este caso, hermanos, llega, le sirve ahí y sin embargo dice algo, el rey le dice, ¿qué te pasa? Y él dice, no pudo ocultarle y le dijo lo que estaba pasando, ¿ok? Y en Nehemías ahí, hermanos, le dice, y el rey le hace una pregunta, ¿tú qué pides? Lo mismo como le pidieras lo que le dijo Dios a Salomón. Imagínese que el rey sería Dios hoy en día y le dijera a usted, ¿qué pides? Cuando Jesús iba pasando por Jericó, hermanos, cuando estaba el ciego, ahí el ciego Bartimeo, él gritaba mucho, como los que decía nuestra hermana Connie, clamó y Jesús lo escuchó y le dijo, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Muchas veces nosotros recibimos lo que pedimos y no recibimos nada porque no pedimos nada. Amén. O pedimos equivocadamente o le pedimos equivocadamente a la persona equivocada. ¿Ok? Pero aquí estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores que hizo los cielos y la tierra y te hizo a ti. Amén. ¿Qué le podemos pedir a Dios que no lo tenga? Y te tengo noticias, como dijo el poeta Arjona, y si no existe, lo inventa.
Amén. O sea, Dios es un Dios que hace, hermanos, de todo lo hace, para Él no hay nada imposible y hace todo posible. Amén. Así que si nos falta algo, Dios nos lo da, que es así. Ok, aquí usted la puede seguir la historia más adelante, en este capítulo. Él le pide cartas para poder ir pasando, para llegar hasta ahí. Ahora si nos adelantamos, por favor. Hasta el capítulo 4. Y vamos a leer del verso 6 hasta el 18. De Nehemías aquí. Dice así, él llega a su pueblo, ¿ok? No, usted imagínese cómo juntó a todo mundo ahí, ¿ok? Y dice así el verso 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo que tuvo ánimo para trabajar. Eso, hermanos, aquí esa palabra, la mitad, por favor, si usted lo pone, escríbalo ahí, si usted escribe. Ok, todas las cosas se pueden dividir, ok, son fraccionalmente divididas, las podemos dividir, ¿correcto? Todas las cosas. Pero está comprobado científicamente que todo, la primera mitad, es más fácil para hacerlo. ¿Ok? Hay muchas cosas, ¿por qué? La razón número 1 es porque tienes más fuerzas, más ánimo, ¿correcto? Y estás animado, tienes el ánimo puesto, estás trabajando y todo eso. Y puede ser cualquier cosa en la vida. Pero cuando ya llegas a la mitad, precisamente a la mitad, que ves el vaso medio lleno o medio vacío, dependiendo cómo andemos del estado del ánimo, lo vamos a ver medio lleno, algunos lo ven medio vacío, ¿ok? Pero es ahí cuando muchos de nosotros abandonamos, cuiteamos, como dicen, ¿no? Como así. Bueno, ¿por qué? Porque a veces no miramos el avance. Dices, es de por gusto, he estado trabajando en esto por tanto tiempo, he estado haciendo esto. Muchos padres a veces se desaniman con sus hijos, con la crianza que les están dando, con un proyecto que empezaron, con una compañía que tal vez empezaron, un negocio que ven que simplemente no les da para tal vez traer la troca del año, la casa que tanto quieren y todo eso, ¿ok? Dejan eso que están haciendo porque se desaniman. Aquí claramente dice que avanzaron hasta la mitad. ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo ánimo. ¿Ok? Cuando estamos animados, hermanos, para hacer las cosas, es cuando tenemos que aprovechar. Y lo otro, cuando ya no estamos desanimados, ¿saben qué es lo que sigue? La disciplina. La disciplina es aquello que te obliga a hacer algo que no quieres hacerlo, pero sabes que tienes que hacerlo. Discúlpeme por la redundancia, pero es así, ¿ok? Eso se llama disciplina. Cuando tú dices, no quiero levantarme a las 6 de la mañana, ¿ok? Tengo 10 despertadores ahí, pero lo tengo que hacer, ¿ok? Necesito hacerlo, ¿ok? Eso es disciplina. Porque la primera vez, cuando va al principio, por ejemplo, poniendo el ejemplo del ejercicio, al principio del año, si usted va a los gimnasios, va a ver lleno todas las máquinas, ¿ok? Conforme va pasando el tiempo, los que han ido saben, ¿ok? Por eso se ríen unos porque saben que van quedando vacíos ahí y ya nomás va quedando el viejito, la viejita ahí. Increíblemente, hermanos, es algo que, mi respeto para las personas adultas, ¿ok? Cuando se proponen eso, yo creo que es parte de la experiencia, que ya no van a jugar como dicen en la vida ya no se trata de jugar, que se lo proponen y lo hacen, pero los jóvenes empiezan con todo y esto y lo otro y abandonan. Aquí, hermanos, precisamente la mitad es algo que nos trae ese problema. Así que todo, si usted ha empezado algo, ¿ok?
Muchos de los hispanos, hermanos, tenemos muchas cosas y he escuchado algunas cosas que nos catalogan y por favor que no nos sigan catalogando así. La número uno que he escuchado mucho es que llegamos tarde siempre a los lugares, impuntuales. ¿Ha escuchado usted eso o nomás yo lo he escuchado? ¿Sí? Ok. Gracias que nomás lo ha escuchado, que no se lo han dicho a usted, que usted llega tarde. Amén. Bueno, esa es una. Por eso yo, hermano, estoy luchando con esa, ¿ok? Por eso trato siempre, por eso si me invita a un lugar, trato siempre de llegar a la hora que me diga, ¿ok? Trato por lo más que pueda y si voy tarde trato de avisar, pero sé que como hispanos a veces, me invitó a una fiesta de hispano, nosotros inconscientemente decimos, me invitó a las 4, pero es para que empiecen a las 6 de la tarde, ¿ok? ¿Y por qué lo hacemos así? No sé por qué nos hemos mal acostumbrados, hermano, pero está muy mal esa costumbre, ¿ok? Porque eso es no valorar el tiempo de los demás y eso es malo. Así que tenemos que... otra cosa que nos conocen, somos muy trabajadores, dice, eso de verdad que sí. Pero ¿saben otra cosa que nos conocen? Que en nuestras casas dejamos empezado todo. ¡Tum! Hágase un lado o algo, pero... Empiezas a pintar una pared y ya te hablaron algo, ahora empiezo aquella. Pasó un año y tú dices que estoy en remodelación, dicen la persona, vas a visitar y estoy en remodelación. Oh, qué bueno, hermano, está bien. Y ya, ¿qué está esperando el material que le llegue? No, ya empecé hace 2 años en remodelación ahí. Ya necesita empezar a remodelar lo que empezó otra vez. No, hermanos, que sea algo pequeño, pero hay que acabarlo, por favor. ¿Ok? Porque la primera mitad es fácil hacerlo, pero saben que es bien difícil completarlo. Amén. Es bien difícil completarlo algo, ¿ok? Pero esa es una característica que tenemos que tener como hijos de Dios, que ya después vienen las pruebas. Miren lo que pasa aquí en el verso 7, por favor. Dice así. Pero aconteció que oyendo Sanballat, ¿ok? Estas son todas las pruebas que nos van a venir, incluyendo Satanás y todo lo que tú quieras, y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, ¿ok? Y dice, y se encolerizaron muchos. En otras palabras, se pusieron furiosos, ¿ok? ¿Qué? ¿Por qué se pusieron furiosos, hermanos? Porque saben que tus enemigos no quieren que levantes los muros, no quieren que tú te levantes, amén. No quieren. Pero ¿sabes qué? Ahí es cuando tenemos todavía, como dice un amigo, cuando alguien te sale bravo, tú sales más bravo, dice un amigo. Y se soluciona el problema. Así es, cuando alguien cuando te salen, como dice otro camarada que tengo un amigo plomero, dice, para grandes problemas, grandes soluciones. ¿Ok? O sea, así es, pero a veces te sale algo, dice, no, ya no se pudo. No porque salga un problema, no quiere decir que no lo puedas rodear, brincarlo por arriba, pasarlo por abajo. Mira las hormiguitas y aprende, dice la palabra de Dios. A las hormigas cuando van a hacer algo, tú le bloqueas el camino porque ellas tienen un GPS mejor que el que tenemos los seres humanos, hermano. De verdad, no se pierden y cada una pertenece a una colonia específica, ¿ok? Son tremendas. Y si usted le bloquea el camino, ellas ven si lo pueden brincar. Si no lo pueden brincar, se van alrededor, pero ellas a lo que van, lo hacen. Nosotros, el ser humano, nos ponen algo ahí y ya nos quedamos ahí, no se pudo. ¿Qué pasó? No se pudo. Esa es la palabra más peligrosa que podamos aprender en nuestra vida, hermano. No se pudo. Continuamos, por favor. Entonces, Sanballat representa esto. Ahora, ¿por qué yo le puse, hermano, encuentra tu pasión, ¿ok? Al tema. Miren, cuando nosotros encontramos, hermanos, una razón para vivir o por qué vivir, también encontramos una razón por qué morir.
No levanten la mano, pero ¿cuántos de los que están aquí pudieran decir en este momento, esto es lo que yo estoy dispuesto para vivir, por esto voy a luchar y por esto estoy dispuesto a morir? Personajes en la Biblia que encontraron eso, hermanos. Número 1, Jesús. Jesús nunca cambió su mensaje, su propósito, su destino. Ni cuando estuvo en la cruz, que aún le decían, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, lo escupían. Yo le pregunto, ¿él se hubiera podido salvar? Hasta la pregunta es tonta, ¿no? Pero para los que queda duda, Jesús lo hubiera podido hacer. Ahora tú dices, yo no soy Jesús. Está bien. No lo vas a poder hacer. Nadie de los que estamos aquí lo pudiéramos hecho, ni lo podemos hacer. Pero sabes que sí podemos tener algo, un propósito en nuestras vidas, el que lo encontremos. Porque hay personas en la vida que van como barcos sin timón, como barcos sin volante, que son llevados por donde quiera, dice la palabra de Dios, por cualquier viento de doctrina. Hoy es esto, mañana no. Es como cuando los jovencitos están buscando su identidad, de que ahora se pintan el pelo rojo, ahora se lo pintan azul, ahora se lo pintan verde, ahora se lo pintan, qué sé yo, cualquier color que le quieran. En fin, o sea, pero es una etapa, eso está bien, se les pasa, va pasando todo eso, ¿ok? Pero nosotros como adultos, como hijos de Dios, tenemos que tener eso. Otro personaje que encontró eso, ¿saben quién fue? Pablo, hermano. Pablo, por eso él se atrevió a decir estas palabras. ¿Se recuerdan? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Dame un aplauso por la vida de Pablo. Ahora, ¿pasó eso? Sí. Todos sus discípulos, hermanos, lo hicieron de esa manera, ¿ok? Aún Judas, ¿ok? Valga el ejemplo, pero aún Judas murió por lo que él creyó. Se lo busca cómo murió Judas, dice la palabra de Dios que fue y se ahorcó. ¿Por qué? Porque se sintió mal por lo que hizo y todo, pero no se pudo perdonar a sí mismo. ¿Dios lo hubiera podido perdonar? Claro que lo hubiera podido perdonar, ¿ok? Pero la palabra de Dios dice que no lo tomó él. En fin, hermanos, estos Zambalá, Tobías y los árabes y los amonitas representan a todos los desánimos que van a venir en nuestra vida cuando empezamos algo. Si no vienen desánimos cuando tú empiezas algo, no es bueno. Siempre lo bueno cuesta. Siempre, hermanos. Como alguien me dijo una vez que íbamos a pescar, dice, todos los mejores pescados, dice, se encuentran río arriba, a donde no van muchos. Y eso implica caminar 2, 3 horas caminando ahí. ¿Por qué? Porque no muchos están dispuestos a pagar el precio, a hacerlo. ¿Ok? Solo ciertas personas. Siempre lo que es fácil, cuando nos quedamos en la zona de confort, hermanos, algo muy peligroso que nos pasa en la vida es cuando nos quedamos en una zona de confort. Aún nuestro cuerpo, lo he dicho muchas veces, tiene memoria, nuestros músculos. Cuando encontramos y no cambiamos de posición o no cambiamos de trabajo, ¿ok? Y estamos así, nuestro cuerpo se amolda y no se queda ahí. La área de confort es aquello que no nos permite hacer algo más. Cuando tú y yo llegamos a un lugar que ya en nuestra vida, en nuestra etapa de nuestra vida, háblese físicamente, háblese espiritualmente, que ya llegamos, leemos, yo leo un capítulo al día, pero de ahí no pasamos un día, un mes, 2 años, 3 años, estamos en una zona de confort. Es tiempo de hacer algo que nos saque de nuestra zona de confort. Amén. Hágalo siempre, va a ver que eso, yo personalmente, hermanos, cuando me siento así, hago cambios drásticos. Los hermanos de aquí saben que una vez estaba en una zona de confort que vivía aquí a 5 minutos de aquí de la iglesia y ya estábamos de que simplemente ya como que todo estaba así, automáticamente, ¿ok? Y por diferentes circunstancias
Nos fuimos a vivir a 1 hora 45 minutos de aquí, hermanos, que estaba acá. Era como ir a Houston prácticamente. Katy queda, sí, Houston y Katy queda exactita, Katy quedaba exactito. Imagínense, para los que no conocen, para allá, para Coppersville, imagínense que vivíamos en Katy, íbamos y veníamos, aún el miércoles. Ustedes saben, los que están aquí, que pudiéramos hacer, lo hacíamos. ¿Ok? Eso nos sacudió, una sacudida tremenda, ¿ok? Y no sé, trajo algo, nos traía que nos hizo sentir vivos otra vez, hermano. Amén. De verdad, o sea, cuando uno siente algo así, agarre algo que lo apasione, algo que lo ponga, hermano, algo que diga, por eso estoy dispuesto a trabajar. Ok, por eso cuando digo, si usted se va a comprar un carro, una troca o lo que sea, agárrase algo que le guste, algo que le dé cosquillas, algo que diga, por esto estoy dispuesto a trabajar o lo que sea, y no importa, como quiera yo la pago. Amén. Hágalo cuando es así, o algo que lo impulse a hacerlo, que lo haga con pasión. Pero hay personas que viven la vida y se pasan los años y todo, y no más no. Amén. Llega y dice, no, yo nomás le pido a Dios, por ejemplo, hablando económicamente, que eso no es el tema, pero dice, no, hermano, ¿usted qué le pide? Aquí le estoy orando a Dios por una trailita, pastor, una RV, así. Y yo digo, ¿y no le puedes orar? ¿Te cuesta lo mismo orarle por esto que orarle por esto otro? Sí, pastor, pero pues no sé. Todo está en ti. Depende de ti. Si yo te dijera y Dios te dice en este momento, depende de ti, mi hijo, lo que me pidas, te voy a dar. ¿Le pidieras eso realmente? Ok, si creemos en Dios realmente que te lo va a dar, ¿le pidieras eso? Imagínese al Bartimeo, al ciego Bartimeo, diciéndole, Señor, dame un bastón que me puedas llevar a donde yo quiera. Se lo hubiera dado. ¿Pero qué le dijo? No, que recupere la vista. Porque él sabía que estaba delante del hacedor de milagros, delante del que hizo los cielos y la tierra y te hizo a ti y me hizo a mí. Amén. Entonces, y recuerden lo que dice la palabra de Dios, que de acuerdo a tu capacidad se te dará. Aleluya. Ahí como que se pone más interesante, ¿no? La cosa. Entonces, ¿Dios qué dice? Es tu capacidad. Fue lo que pediste, mi hijo. Fue lo que hiciste. Ok. Aleluya, hermanos. Pero continuamos, por favor. Este es tremendo todo esto que estamos leyendo. Verso 8, por favor. Dice, conspiraron todos a una para venir a atacarnos a Jerusalén y hacer daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda, dicen, contra ellos día y qué, de noche. Y dije a Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y los escombros es mucho y no podemos edificar el muro. Hermanos, una cosa que quiero que quede clara, por favor. Los muros aquí en la palabra de Dios, hermanos, representa todo aquello que nos protege alrededor. Ellos estaban sin protección, pero también representa, Proverbios dice que una persona que no piensa antes de hablar es como una ciudad sin muros. ¿Ok? También eso. Continuamos, por favor. El verso 11, ¿no? Dice, nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían estas 10 veces, de todos los lugares de donde volviese, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas, del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? De proteger los lados débiles, las partes bajas, los lugares que no nos miramos, Nosotros, hermanos, siempre tenemos, creo que 3 o 4 puntos o vistas, partes. La
la número uno, hermanos, es la que ven los demás. Vamos a suponerla así, ¿ok? O la que ve Dios, si quiere poner como usted quiera, ¿ok? La que usted ve, ¿ok? Miren, la número uno, la que Dios ve, ¿ok? Que esa nadie lo mira, porque Dios, como dice Samuel, mira el corazón, ¿ok? Esa parte nadie la mira. La número dos, todos los que miran los demás, ¿ok? La número tres, ¿ok? La que usted se mira, porque usted cuando se quita la ropa o lo que sea, por ejemplo, ven cosas que nadie más mira. Hablando físicamente y hablando lógicamente, espiritualmente. Nadie más sabe más que usted lo que está pasando, ¿correcto? Okay, ese es otro punto de vista, ¿ok? Y otro, hermanos, que sabemos que otro punto de vista es que todos los demás ven, pero nosotros a veces no lo miramos. Y uno de esos a veces es el orgullo, ¿sabía? Dicen que el orgullo es comparado con el mal aliento. Que todo mundo se da cuenta, menos el que lo trae. ¿Cuántos orgullosos hay aquí? Levanten la mano todos los orgullosos. Tuvo tanto orgullo que no levantó la mano, imagínense. Aleluya. Esa fue una pregunta capciosa. Y una pregunta. Así que, si no la levantó, todos hermanos tenemos orgullo. Lamentablemente es algo que lo tenemos. Y algunos lo usamos más, peor. Algunos se se nos nota más que a otros. Amén. ¿Cómo puedes saber que una persona, pues todos tenemos, pero a veces, como dice un amigo, no tienes la oportunidad para demostrarlo? Hay personas que dicen, no, yo no fuera así, yo tuviera esas cosas o esto, tal cosa. Espera que lo tengas y después hablamos, ¿sí? Porque dicen que las cosas reflejan lo que hay en nuestro corazón realmente. No es como muchos decimos, el dinero lo cambió. No lo cambió, el sinvergüenza ya era así. Nomás necesitaba la oportunidad para enseñar lo que realmente es a la persona. Aleluya. Continuamos, por favor, hermano. Nos quedamos en el verso 12, ¿no? 13, gracias. Entonces dices por las partes bajas, y aquí, si leímos aquí, ahí son las partes que tenemos que cubrir. Verso 14. Después miré, dice, y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo. ¿Qué les dijo? No temáis delante de ellos, ¿ok? ¿Por qué? Acordaos del Señor, que es nuestro Señor Jesús, grande y temible. ¿Y qué les dice? Y pelea por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, ¿ok? Por vuestras mujeres, por vuestras casas, ¿ok? Aleluya, amén. Dios te dice, no temas, por muy grande que veas al enemigo, no le tengas miedo, no le tengas temor, hermano. Por eso Dios dice, dile al problema, cuéntale al problema de Dios, dile a esa montaña que tú tienes un gran Dios, ¿ok? No le vengas a contar a Dios de tu montañita ahí, ¿ok? Al contrario, ve y cuéntale a tu problema de que tú tienes un gran Dios, amén. A tus enemigos que tú tienes un gran Dios. Amén. Ese es nuestro Dios. Y te ha dado, hermanos, te ha hecho a ti a imagen y semejanza. ¿Qué más queremos? Aleluya. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pero aquí les dice acordaos. ¿Por qué les dice que es acordaos? Porque Él los sacó, hermanos, de la tierra de Egipto. Eran el pueblo de Dios. Dicen, acuérdense, ustedes están aquí temblando. Ay, ¿qué va a pasar si vienen por mí? Me echan o me dejan el trabajo, esto, lo otro. Dios dice, si Dios sostuvo a Elías con los buitres o con los sopes, como tú le quieras llamar, con los, ¿ok? Les trajo comida y no cualquier comida, le traía, dice al hombre, carne, ¿ok?
buena carne, buen ribeye le traía ahí a los cuervos a Elías. Imagínate, ¿tú crees que Dios no te va a sostener a ti? Si sostuvo a una viuda con un poquito de aceite y con un poquito de una tinaja, la sostuvo 6 meses. ¿Usted cree que no te va a sostener a ti, hermano? Pero el miedo nos paraliza, el temor nos paraliza. Hay personas que llevan 30 años aquí en Estados Unidos hablando de personas sin documentos, 20 años, y dicen, es que yo no hago nada porque en cualquier momento me van a echar. Y ya tiene hijos, ya tiene nietos, hermano, ya tiene hasta bisnietos y todavía, y nunca hizo nada. Dios te dice, es tiempo de vivir en un lugar. Si Dios te tiene aquí, disfruta y dile gracias Dios porque estoy aquí. Mientras estoy aquí, Señor, soy invisible, tú me vas a dar todo lo que tú me quieras dar, Señor. Y tú eres mi proveedor, tú eres mi rey y se acabó. Y si me sacas de aquí, tú me llevas a donde sea. Hermano, nunca nos apeguemos a nada en la vida. Es bonito viajar liviano por la vida. Y lo que te dé Dios, disfrútalo el momento que te lo dé y se acabó. Cuando no, se da. O sea, Dios da así de fácil. Aleluya. Gloria a Dios. Continuamos entonces, hermanos, por favor. Verso 15. Dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que habíamos entendido, ¿ok? Y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno ¿a qué? A su tarea, aleluya. Déjense, como dicen, déjense de estar ahí hablando, pensando tantas cosas, pasando pajaritos por nuestra mente, pensamientos, y póngase a chambear. Póngase a hacer lo que Dios lo mandó a hacer en esta vida, amén. Es lo que dice Dios que hizo, derribó todo el consejo que estaban planeando contra ellos, hermanos. Dios lo usó, ese mismo consejo lo usó contra sus propios enemigos. Dios es así, ¿ok? Verso 16. Y desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, ¿ok? Y la otra mitad, ¿qué pasó? Tenían lanzas, escudos, arcos y coraza, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá. Ok, aquí podemos ver cómo estaba más o menos, si nos vamos metiendo a la película ahí, por favor. Ok, él agarra, pones los defensas, todo lo que estaba ahí. Ok, siempre, hermanos, es muy importante los muros de nuestras casas a nuestro alrededor. Y no me refiero a los muros físicamente. Ok. Para todo en la vida, hermanos, siempre tenemos que prepararnos. Hay personas aún sabias que aún después de muertas no dejan abandonadas a sus familias. Hay personas que son imprudentes y ni para su funeral tienen, como dice el dicho, no tengo ni dónde caer muerto. Y sí, realmente debería, toda persona tiene un lugar donde caer muerto. Lo que no tiene es un lugar donde lo puedan velar, ¿no? Que deja un problema para las familias. No sé ni por qué me metí, pero en fin. Así que ser prudente. Dice la palabra de Dios que el hombre sabio deja aún hasta sus nietos y bisnietos todavía, hermanos. O sea, preparémonos, seamos prudentes y seamos sabios con todo lo que Dios da, nuestros recursos que nos da. Continuamos, por favor, hermanos, el verso 17. Dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, ¿qué pasaba? Trabajaban en la obra y la otra tenían la espada, ¿ok? No sé si usted alcanza a imaginarse esto aquí. Ellos, hermanos, lo peor que les podía pasar les estaba pasando. En aquellos tiempos era tan importante los muros porque eran los que defendían para que los enemigos no entraran ahí a atacarlos. No les permitía ni siquiera, yo creo que es la parte más difícil en una ciudad, una guerra, que durante la misma guerra, el proceso estaban construyendo su vanguardia para protegerse. Entonces ellos no tenían muchas opciones. Ahora sí que como dicen, con una mano friendo y comiendo, como dicen. ¿Sí? Así de fácil. Hay veces en la vida que nosotros nos va a tocar así, hermano. Hay veces que dices, todavía no me la acabo con este problema y ya viene este otro problema encima. Pero en vez de quejarse en la vida, hacer como hicieron ellos.
Con una mano trabajaban y con la otra se defendían. Hay veces en la vida que nos va a tocar hacer así, hermanos. Pero no quejarnos ahí, porque cuando nosotros nos quejamos, es otro problema que abrimos en nuestra vida. Continuamos, por favor, en el verso 18. Dice, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Y así edificábamos. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, dice de aquí Nehemías. ¿Por qué tenía el de la trompeta junto a él? Era el que daba el pitazo, dicen en México, para avisar que venían los enemigos. Ahora, ojo aquí, familia, y con esto termino, por favor. Yo escribiendo este mensaje le preguntaba a Dios, hoy en nuestra vida, en la actualidad, sobre todo lo que es el pueblo hispano, a veces es perseguido por diferentes situaciones, pero te tengo noticias. Tal vez hay personas acá o no hay documentados, otros ven que ven por la televisión o lo que sea. La vida está hecha siempre para lidiar con un problema o con diferentes problemas. Siempre. He conocido ciudadanos, gente adinerada, que tal vez no tiene problemas de documentos o no tiene problemas de dinero, pero tiene otros problemas. Y problemas más serios. Hay personas que se quejan porque no pueden pagar la renta o porque no pueden pagar la luz. Y hay personas en otros lugares que te cambiarían tus problemas y no pueden. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo, pensando, analizando, yo le decía a Dios, hay veces que como familia, Nehemías nos enseña tantas enseñanzas aquí que lo que leímos. Una de ellas, a edificar los muros, pero ¿sabes otra cosa que nos enseña? A pelear como familia. Como jefe de hogar, yo te digo, has puesto, o como si eres madre soltera, no trabajes sola para lo que quieres. A veces es cuestión de comunicarle a todos los que están en tu casa, porque imagínense esto. El día de ayer fue uno de los jóvenes, perdone que a veces me equivoco, una de las últimas pruebas que tenían que hacer, había una pelotita abajo, ¿ok? En un tubo, y estaba como de este tamaño, y tenía hoyos por todos lados, ¿ok? Y unos tenían que echarle agua, uno le echaba agua, pero otros tenían que irle tapando, ¿no? Hasta que la pelotita saliera afuera. ¿Usted cree que solo el que llenaba la pipa esa, la pipa esa, cree que esa persona hubiera podido cumplir ese reto? ¿Ah? ¿Por qué no? Porque tenía agujeros, ¿correcto? Bueno, imagínese cuando un padre de familia, una madre de familia está tratando de hacer algo por su lado, pero no le comunica a todos los demás lo que está haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Por un lado ganas, pero por otro lado están derrochando. Jamás se va a poder llenar esa pipa. Y Dios te dice, no, es que no puedo bendecirte más hasta que comuniques el plan a todos los que están en tu familia de lo que estás queriendo hacer. Porque si no, nos vamos a cansar cuando queramos hacer y hasta nos vamos a enojar con los demás. Pero si nunca le comunicamos aún a nuestros hijos, hermanos, comuníqueselo. Nosotros, hermanos, no, discúlpeme que me pongo de ejemplo, pero yo no me puedo enojar yo mismo. Si pongo a alguien más de ejemplo, tal vez se enojará. Por muchos años, mis niños pequeñitos, estábamos trabajando en la compañía, haciéndola crecer y todo eso. Y por muchos años no quedaba ni tiempo ni dinero para salir de vacaciones a ningún lado, ni estrenar, ni nada de carro, ni que ya de casa ni hablamos. Pero se los comunicaba a nuestros hijos. Hijos, estamos trabajando en algo. Un día vamos a poder hacer, un día vamos a poder comer a donde ustedes quieran comer
y no va a haber problema. Un día vamos a poder hacer eso. Un día vamos a poder y así. Pero ayúdeme, estamos trabajando en esto. Es cuestión de comunicarle, hermano, a todos. Por eso como familia es bien importante hacerlo. Aún cuando oramos a Dios, decirle a nuestros hijos, mi hijo, estamos orando por esta necesidad. Venga para acá, por favor, mi hijo, mi hija. Vamos a orar por esto. Póngase de pie, por favor.